De regreso en su programa Cara a Cara. Se encuentra con nosotros la licenciada Isabel Pino Arana, que es responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Hospitalaria y jefa de enfermeras del Hospital Regional. ¿Cómo está, licenciada? Muy buenos días. Muy buenos días. La verdad para mí es el gusto. Es un honor nuevamente estar en este programa tan sintonizado. Y la verdad que les felicito porque tiene bastante acogida por la población. Muchas gracias. Sí. Estamos hablando en los últimos días, en realidad ya en los últimos 2 meses, acerca del fenómeno del niño, de este advenimiento que de todas maneras, según la comunidad científica internacional, nos va a afectar enormemente, que este fenómeno se va a presentar de una forma igual o peor que la que hemos vivido en el año 1998 y ciertamente, licenciada, no estamos preparados para enfrentarla. La verdad que ese es un problema de salud pública, diría yo, muy álgido, ¿no? Como usted bien lo ha dicho, nosotros estamos ya con estudios de investigación y hace 40 años en realidad se ha presentado un desastre natural tan grande con resultados, por resultado del cambio climático. Nosotros lo estamos viviendo a diario, no es ajeno para la población este radical cambio climático que ha habido. En realidad, este cambio climático nos está ocasionando daños económicos, políticos, en el hogar. Lamentablemente, este fenómeno natural es inevitable, pero sí podemos tomar medidas en casa, ¿no? Es por eso de repente mi presencia en este momento, ¿no? Porque siempre nosotros indicamos, las autoridades tienen que protegernos, las autoridades tienen que mejorar esos puntos críticos de las defensas ribereñas. Todo es hacia las autoridades, pero también tenemos una responsabilidad nosotros, ¿no? Como ciudadanos. ¿Qué debemos hacer? Definitivamente, yo estoy convencida de que todos los programas, todos los sistemas pueden resultar cuando las responsabilidades son compartidas. Tiene que haber la coparticipación tanto de las autoridades, la población. Lamentablemente esto ya es un problema de repente educativo que tiene que ser ya como desde niños tenemos que educar a la población, y qué bueno que hoy toquemos ese tema porque espero que cale un poquito en la población, ¿no? No hay cultura preventiva y nosotros tenemos que reconocer ello. Definitivamente. Con mucha pena puedo decir que hace 50 años nuestro modelo de sistema de salud ha sido un ejemplo para toda América Latina, que lamentablemente en vez de avanzar hemos retrocedido un poco, pero no vamos a lamentarnos porque cada día con estos sistemas, por ejemplo la radio, la televisión, la internet, estamos plenamente convencidos que a través de ellos podemos ahora ir al rescate cultural, y este es un buen momento, ¿no? Estamos inmersos Sí. que en cualquier momento suceda una tragedia, como es Sí. un movimiento sísmico, y la otra preocupación en este tiempo es el fenómeno del niño. ¿Qué debemos hacer? Tenemos que estar preparados al igual que lo hacemos cuando vamos a afrontar una emergencia natural como un terremoto. Definitivamente. En realidad, este es un problema, como decía, es un desastre natural y tiene una repercusión directa en la salud de las personas. ¿Las medidas son las mismas? Las medidas siempre van a ser las mismas. Señores pobladores, creo que ya tenemos que cambiar nuestros hábitos. No podemos hacer nuestras casas a la orilla del río, no podemos estar acumulando basura donde nos pensamos que debe estar. La verdad, esto tiene que ser un patrón cultural que tenemos que cambiar, ¿no? Bueno, decir no construir casas sí. en las márgenes del río, Sí, que ahora a no es estas solución, ¿no? alturas será un poco difícil porque hay cantidad de viviendas en los alrededores ya que datan de muchos años. Sé que este es un problema político ya, y eso en realidad Sí. no es nuestro tema, ¿no? Pero aún así, dentro de todo nuestro problema podemos hacer algo. Podemos prevenir de alguna manera con el fomento de las medidas adecuadas de higiene, ¿no? Y sobre todo nunca nos olvidemos que nuestra salud está en nuestras manos. El uso adecuado de lo que debemos hacer del agua, con las repercusiones que yo mencionaba en algún momento en la salud, van a ir dirigidas sobre todo a las personas más vulnerables, en este caso a los niñitos menores de 5 años y a las personas mayores de 60 años. ¿Qué enfermedades nos trae un fenómeno de esa naturaleza, ¿no? Un huaico, digamos. Ya lo hemos vivido en el año 1998. Y las repercusiones también, no es ajeno para las personas que hemos vivido en ese tiempo. Hemos vivido ya el cólera,
las infecciones respiratorias van a aumentar, todos los procesos, o sea, problemas infecciosos también, pero ahorita el que lamentablemente de repente se está poniendo de moda en nuestro país, antes era un problema solamente de los países tropicales, África, en nuestro país de repente Piura, etcétera, pero ahora en nuestro medio ya han detectado un caso confirmado de dengue. Entonces tenemos que tomar sí o sí las medidas desde hoy. Y esto se va es a algo proliferar serio. en diciembre, en enero, en la época de verano, Sí, ¿no? exactamente. O sea que ahorita ya para octubre ya no nos falta nada. Nosotros ya sabemos que va a empezar las alzas térmicas. Ica nunca ha estado acostumbrada a utilizar los mosquiteros, tendremos que utilizarlos, los repelentes, no tengamos las aguas estancadas en la casa sin tapar, evitemos los lodos, ¿no? La basura tiene que estar en el lugar correcto, para eso no necesitamos gran cosa, no necesitamos dinero, es nuestra cultura la que tenemos que cambiar, la verdad, ¿no? Entonces, regresando a lo que es el dengue, la verdad esto es un problema de salud pública, pero así ahorita probablemente se va a detectar, se va a poner en alerta amarilla. ¿Qué quiere decir eso? Que si no nos ponemos las pilas, y perdonen el término, vamos a tener repercusiones bastante grandes. Si así nada más, imagínense, con este cambio climático que estamos viviendo ahora, está aumentando un poco más la pobreza, la producción de nuestro país ya no es la misma, la zona pesquera definitivamente es la primera afectada con este fenómeno del niño. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que ir al rescate cultural definitivo. Un poco para entender, ¿qué es el dengue? ¿Cómo se transmite? ¿Y quién lo transmite? Bien, miren, el dengue es una enfermedad infecciosa conocida por los países inicialmente, como decía, tropicales. El vector es el Aedes aegypti, ¿no? Probablemente a la población no le va a interesar mucho quién es el Aedes aegypti, ¿no? Pero nosotros, si tomamos medidas, evitamos esas zonas húmedas de casa, evitamos los lodos, evitamos el agua estancada, vamos a evitar los insectos en casa, en general para todos los insectos, ¿no? En este caso es el Aedes aegypti, ¿no? Y el dengue ha traído consecuencias fatales, ¿no? Hay muchas personas que han fallecido. Aquí en la región por lo menos conocemos a uno o dos personas. Es un caso confirmado y me parece que es otro por confirmar. Hay dos casos. La verdad que en este momento la IRESA, todos los hospitales de la región, se están reuniéndose todas las estrategias, especialmente epidemiología en nuestro hospital, que es el eslabón más fuerte, diría yo, ¿no? Es de mucho peso en el hospital. Sé que están tomando ya medidas bastante grandes, están convocándonos a todas las estrategias, a todos los jefes de departamentos y servicios para poder tomar las medidas para evitar. Tenemos que ponernos a trabajar mucho más porque no podemos permitir que haya muertes por este problema, ¿no? Debemos prevenir el dengue. ¿Qué más? Sí. ¿O qué medidas más debemos adoptar en casa para afrontar un fenómeno del niño? ¿La mochila de emergencia también podría ser? Por supuesto, sí. Vuelvo a decir eso, ¿no? Para cualquier fenómeno natural o provocado por el hombre, tenemos que aprender a utilizar nuestra mochila de emergencias y desastres. Pero como en este caso, el dengue, por ejemplo, es una enfermedad específica que nos da porque tenemos de repente la costumbre, de repente no hay agua en todos los lugares en la periferia de nuestra región, pero esa agua tiene que estar bien tapada, evitemos los lodos, adecuadamente la basura donde debe estar, la educación a los niños y a los ancianos. En realidad al anciano ya no puedes educar, pero sí a un niño. Lavarse las manos antes, ¿no?, de poder consumir los alimentos, después de salir del baño, etcétera. Reforzar las viviendas también es una medida de prevención. Sí, porque probablemente con este fenómeno del niño vaya a ser que haya aumento de lluvias. Claro. O sea, eso es, en realidad es una cosa que nosotros no lo vamos a poder controlar, pero sí podemos prepararnos. Refuercen las personas que tienen su casa con los techos que no estén adecuados. Para eso existen los plásticos, ¿no?, para poder poner encima si es que la ocasión lo amerite. Preparemos nuestra mochila de emergencia, como dice la señorita, para cualquier evento. Conservar mucha agua. Sí, conservar agua, pero bien tapada. En realidad, así rápidamente hacer un recuento rapidísimo de lo que podríamos tener en la mochila de emergencias y desastres.
El agua, fundamental, son 2,5 litros por persona en la familia. En la mochila de emergencias no debe pesar más de 8,5 kilos. Entonces, viendo nuestras líneas vitales de cada ser humano, lo más importante es el agua. En segundo caso es el alimento. Debemos tener alimentos no perecibles como el atún, los chocolates, que con un solo chocolate son 24 horas de energía que podemos tener y nos va a tener alerta. Ahora, por otro lado, los medios de comunicación, una radio pequeña, tenemos que tener la linterna, los fósforos para poder prender fuego si la ocasión se merite, unas cobijas. Por personas, lo elemental, siquiera una muda o que no pese mucho dentro de la mochila. Entonces, no nos olvidemos, agua, comida. Esta comida tiene que ser de alimentos no perecibles, cobijas. Si es posible, guarden sus duplicados de sus documentos de identidad, guarden lo que es, o sea, todos los papeles que tengan que tener, muy importantes, sus títulos. Licenciada, justamente estamos observando imágenes de la ciudad de Ica. Desde lo alto en realidad se hizo esta filmación cuando ocurrió el Huaico en 1998. Cómo quedaron las viviendas, muchos sectores estaban colapsados, aniegos por todas partes. El agua llegaba pues prácticamente a mitad del cuerpo y hasta el cuello. Habían también familias que no podían salir de sus casas, que quedaron atrapados en el segundo piso, no tenían que comer, no había agua, que era lo principal. Entonces esto se puede prevenir. Por supuesto. De verdad, no necesitamos tanto dinero. Al final no tengo el dinero para comprar la mochila. Podrá ser una maleta cualquiera, una mochila que de repente hasta no tenga los requisitos con los bolsillos específicos. Pero si ya sabemos que puede suceder en cualquier momento, somos aparte de ello una ciudad o una región inminente para cualquier desastre, eso ya nos tenemos que interiorizar. Entonces ya es cuestión nuestra de educación. Ahora para nadie está ajeno a los medios de comunicación. Tú vas a cualquier casa, por más humilde que sea, tienen un celular con ese smartphone, ¿no? Por ejemplo, tenemos una radio, la televisión, tenemos maneras de poder comunicarnos. Ahora, eso acompañado de las conductas adecuadas y saludables que debemos tener en casa, yo creo que va a ayudar muchísimo. La verdad, tenemos que aprender a priorizar qué es lo más importante en nuestros hogares, ¿no? Muchas gracias por dar a conocer, licenciada, todas estas medidas y que la gente también se concientice, que entienda que es por su bien, que aquí no estamos sentados nosotros porque nos gusta hablar sobre las medidas preventivas. No, nosotros lo que queremos transmitir es que usted en casa tiene que ser más responsable, porque detrás de usted están sus hijos, Por ¿no? supuesto. Están también sus padres que serán ancianos ya. Y tenemos que nosotros sacar la cara por ellos, protegerlos. ¿Y de qué manera? Tomando en cuenta estas recomendaciones. La mochila de emergencia es ideal y es algo elemental que debe de estar en cada una de las viviendas. Por otro lado, el Hospital Regional ya preparó su plan de prevención de reducción de riesgos frente a efectos del fenómeno del niño, que justamente esto se está socializando con todos los jefes de departamento y servicio de nuestro hospital. ¿Y esto para qué le va a servir a la población? Para poder nosotros promocionar, justamente para difundir todas las actitudes correctas que debe tener la población y cómo nosotros vamos a afrontar esta situación del fenómeno del niño cuando vengan los pacientes, que espero no sea así, la verdad. Porque hay una medida de contingencia. Sí, en el o sea, hospital aquí el regional. plan de contingencia ya está establecido, esto está ya para su difusión y para el acto resolutivo, pero en realidad aquí está componiendo todos los requisitos que debe tener un plan como para poder ser ejecutado, pues, ¿no? Sí. Bueno, un punto aparte es el hecho de que ustedes también están en aniversario, ¿no? Ay, sí. Están realizando muchas actividades. ¿Es el primer año de conformado este centro de operación de emergencia? La verdad no, pero ya con nuestro local establecido según los estándares que existe la Oficina General de Defensa Nacional, INDECI, nosotros tenemos ahora nuestro COE ya construido. Nos faltan muchas cosas, pero Están nosotros avanzando somos poco muy a poco. optimistas, la verdad. Yo sé que con el tiempo vamos a poder equipar como nos gustaría. Ya tenemos algunas carpas que este año 2016 vamos a poder equiparlas, ¿no? En este momento el hospital tiene 3 carpas, tenemos ya nuestro COE con nuestra sala situacional, tenemos nuestro ambiente de lo que es la oficina y lo que es nuestro pequeño almacén. De hecho, licenciada, que vamos a seguir hablando más adelante sobre el tema, Sí. porque ya que falta, ¿no?, para afrontar este fenómeno, un par de meses. Sí, ¿no? ya no falta nada. En realidad tenemos que
difundir probablemente más seguido este tipo de problemas de salud pública que en este momento se están presentando, para poder de alguna manera concientizar a la población que en realidad el secreto para poder tener hijos sanos, nutridos, etcétera, tiene que ser la educación. Tenemos que comer naturalmente, tenemos que desde niños enseñarles la manera correcta de lavarse las manos, por ejemplo, a los niños, ¿no? Eso sumado a nuestra mochila de emergencias. Les recomiendo que vayan comprando sus protectores, ¿no? Los repelentes, perdón, las mallas que nos van a cubrir para que sobre todo proteger a los niños menores y a los ancianos, que son las personas más susceptibles en casa. Y esta recomendación es para todos en general, no tan solo para las personas que viven en un punto crítico o cercano a las defensas ribereñas. No, en realidad es para todos, porque usted sabe que el mosquito va a viajar por todos los ambientes. Ahora ya no es ajeno. Antes solamente cuando uno viajaba a las zonas tropicales inclusive tenía que vacunarse con la vacuna de la malaria, etcétera. Ahora no, en general todos tenemos que tener esa cultura de la vacunación. Ahora, ¿cómo ha cambiado justamente? Todo esto nace de este bendito fenómeno del niño. Este fenómeno del niño ha provocado un cambio climático rotundo. Eso quiere decir que todo lo que antes en realidad no pensábamos, como el caso del dengue, ya se está presentándose en nuestra región. Entonces, si no tomamos medidas ahora, va a ser muy difícil, porque las consecuencias las vamos a pagar, Dios no quiera, hasta con vidas de personas. Bueno, hoy en día el problema es el dengue, también las enfermedades respiratorias, que ya no se presentan como antes, ahora es mucho más complicado. Mucho más complicadas, de verdad. Y todo ello, en realidad, nosotros, si vemos entre nuestras 10 primeras causas de mortalidad y esta enfermedad en nuestro país, lamentablemente todavía sigue siendo las infecciones respiratorias. Pero todo esto es en realidad por un patrón cultural inadecuado que manejamos en el hogar. Nosotros tenemos que informarnos cómo es, o sea, la manera correcta justamente de lavarnos las manos. Imagínense que millones de vidas se han salvado por el lavado de manos adecuado. Muy bien. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Reitero nuevamente, vamos a conversar con usted. Dentro de 2 semanas, ¿podría ser? 2 o 3 semanas. Por mí encantada, la vamos verdad. Yo a seguir dando muchísimo. todas las pautas de recomendación a la población iqueña. Es muy necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros entonces la licenciada Isabel Pino Arana, responsable del Centro de Operaciones de Emergencia Hospitalaria del Hospital Regional. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Muchas gracias por su sintonía. Buenos días.